Vamos a ver esta tarde conceptos más que fundamentales, conceptos claves en cómo se debe desarrollar un expediente de subsanación, y vamos a ver también cómo se relacionan los expedientes de subsanación con las certificaciones descriptivas y gráficas. Bueno, el convenio con la Dirección General del Catastro se firmó en el año 2019 y su cláusula cuarta hace referencia de forma específica a las subsanaciones de discrepancias. Habla de actuaciones específicas para la subsanación de discrepancias que reflejen alteraciones susceptibles de ser incorporadas al catastro inmobiliario y que no impliquen la obligación de presentar la correspondiente declaración o comunicación. Esto es el concepto fundamental. Hay que conocer, antes de hacer un trabajo de subsanación o de cualquier trabajo para catastro, cuáles son los diferentes procedimientos que existen para esas alteraciones o altas en la base de datos catastral. Tenemos que conocerlos porque eso nos va a decir si lo que tenemos delante es una subsanación o si la forma de resolver el problema debe encaminarse por otra vía diferente. Por ello, aquí insisto, antes de comenzar un expediente de subsanación de discrepancias, es imprescindible conocer una serie de conceptos referentes a los procedimientos catastrales y con ello sabremos si lo que tenemos delante es una subsanación o a nuestro cliente tendremos que llevarle por otro camino, aconsejarle otro tipo de solución distinta. Todo lo que vamos a ver ahora en cuanto a diferentes procedimientos, lo que vais a ver de descripción de cuál es cada procedimiento, todo está extraído de la web de la Dirección General del Catastro. No es la sede electrónica, es la Dirección General del Catastro. Ahí vais a encontrar enlaces directos a los procedimientos catastrales, vais a encontrar temas de preguntas frecuentes, vais a encontrar mucha información que es básica si queréis introduciros en este mundo de los trabajos para catastro o si tenéis alguna duda y tenéis que consultarlo. Tenéis relación a todo el cuerpo legal que hay detrás de este tipo de procedimientos. La incorporación de los bienes inmuebles en el catastro inmobiliario, así como sus alteraciones, son obligatorias. Lo que vamos a ver es, dentro de su obligatoriedad, cuál es el procedimiento y quién debe ser la persona que promueva esas modificaciones. Existen diferentes procedimientos, como ya vengo diciendo, y básicamente tenemos las declaraciones, las comunicaciones y las solicitudes. Las declaraciones las realiza directamente el titular catastral. Las comunicaciones son realizadas por las administraciones, son realizadas por notarios y registradores, administración tributaria. Son procedimientos que se hacen desde un organismo hacia otro organismo público. Y por último, las solicitudes. Las solicitudes no vamos a tratarlas esta tarde, solamente lo que voy a comentar ahora. Las solicitudes es el procedimiento más sencillo. Solamente se aplican para dar bajas de titularidad catastral y para dar altas o modificaciones en trasteros y plazas de garaje. No tiene nada que ver, lógicamente, con una subsanación de discrepancias. ¿Qué hechos, actos o negocios deben ser declarados al catastro? Bueno, aquí tenemos una relación que dice una declaración catastral es el documento por el que se pone en conocimiento del catastro que se ha producido una modificación en el inmueble que afecta a su descripción catastral. Hay diferentes hechos, actos o negocios que deben someterse a este procedimiento de declaración, pero para mí esta tarde es importante que nos centremos en dos, en el primero y en el tercero. El primero habla de las construcciones, nuevas construcciones, ampliación, rehabilitación, reforma, demolición. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de un edificio, una vivienda unifamiliar en una parcela, o diseminado, si lo modificamos, lo cambiamos de sitio, sería una subsanación. Pero si alteramos su forma de alguna manera, cambiamos su superficie, ya no es una subsanación. Ya estamos hablando de una declaración. Lo que supondrá que hay que hacer una valoración nueva del edificio y una serie de trámites que vienen a continuación. Por lo tanto, cambiar la forma de los edificios no es una subsanación de discrepancias. Se hace por medio del modelo declarativo 900D. Y el tercer punto que he resaltado habla de la segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. Las segregaciones, divisiones y
agrupaciones, no son subsanaciones de discrepancias, en ningún caso. Si en catastro falta una parcela y esa parcela ha existido por sí de siempre, el caso más sencillo, dice, si ha accedido de forma independiente al registro de la propiedad y catastro no la tiene recogida, entonces estaríamos ante una subsanación. Dice, bueno, la parcela no está, hay que darla de alta. Pero si en la documentación jurídica figura segregada de o resto de parcela matriz, entonces ya no es una subsanación de discrepancias. Porque si pone algún dato de este tipo, segregada, resto de parcela matriz, lo que estamos viendo es que se ha incumplido la obligación del ciudadano de declarar esa segregación. Los incumplimientos de la obligación de declarar en ningún caso pueden considerarse como subsanaciones de discrepancias. Me refiero, por mucho tiempo que haya pasado, esa obligación no prescribe, esa obligación no caduca. Ha habido casos de compañeros que nos discutían este punto y que incluso nos decían, no, es que mi cliente lo compró así. Bueno, si tu cliente lo compró así, tu cliente asumió las obligaciones que venían junto con esa finca, junto con esa parcela. Y, por tanto, si en su día no se declaró, debe ser tu cliente el que declare ahora. Pero no se ha extinguido la obligación de declarar, aunque haya pasado de manos, se haya transmitido y aunque haya pasado X años. Entonces, esto es importante. Si la parcela no está en catastro, pero ha existido de siempre por sí, es un error en la base de datos de catastro. Pero si viene de alguna operación inmobiliaria previa, entonces es que se ha incumplido el derecho de declarar. ¿En qué consiste el procedimiento de incorporación mediante comunicación? Bueno, básicamente existen 5 tipos de comunicaciones. Aquí tenemos el Ministerio de Agricultura, administraciones actuantes en procedimiento de concentración parcelaria, Agencia Estatal de Administración Tributaria, ayuntamientos, notarios, registradores. Como decía, son los canales de intercambio de información entre diferentes administraciones. El objetivo que tiene la Administración del Estado es que cada vez sea más el cauce de intercambio de información. Que no tenga que andar el ciudadano con un papel de un lado para otro. Que si ha sido al notario y el notario ya ha hecho un cambio de titularidad, una compraventa, mejor dicho, pues sea el notario quien lo comunique. Si se produce una segregación, porque sea el notario directamente quien lo comunica a catastro, no que tenga que ir el ciudadano paseando de un sitio a otro con el papel en la mano. Todos estos procedimientos, como decía, son comunicaciones. Y, por tanto, ¿qué es una subsanación de discrepancias? Pues un poco la definición es por exclusión de todo lo que no es lo anterior. La modificación de datos catastrales cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen, el origen de esa diferencia, no se debe al incumplimiento de una obligación de declarar o comunicar. Dicho aquí entre nosotros y en forma más coloquial, si yo soy catastro y hay un error y no puedo señalar a que un ciudadano no declaró o no puedo decir que aquella administración no comunicó, pero el error lo tengo delante, estoy ante una subsanación de discrepancias. Si puedo achacar a alguien el error, entonces le diré al ciudadano, declare usted, o le diré a la administración, comunique usted. Solamente en el caso de que el error exista y no sea capaz de asignárselo a nadie, desconozca su origen, estamos ante una subsanación de discrepancias. Insisto, y aquí está recargado en mayúsculas, solo será subsanación si su origen no se debe al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar. Pero no sé si soy demasiado insistente con pero es que es muy importante. Nos encontramos muchas veces expediente de subsanación que cuando ve las escrituras pone segregada de. Pues segregada de lo que ya te lo está diciendo, segregada de, no es una subsanación de discrepancias. El convenio solamente comprende las subsanaciones de discrepancias y ofrece un procedimiento abreviado de tramitación. Pero este procedimiento solo es posible si se cumple una serie de requisitos, que es que haya conformidad de todos los colindantes y que se cumplan también una serie de premisas. Fundamentalmente, que no haya una diferencia de cabida superior o inferior al 10% entre lo que pretendemos presentar a catastro y lo que está reflejado. El que hablemos de procedimiento abreviado no quiere decir que sea instantáneo. El procedimiento catastral de subsanación tiene establecido una duración de 6 meses
Y lleva una serie de fases. Hay un acuerdo de inicio, hay una notificación, hay una audiencia a los interesados, hay una resolución, hay una notificación de la resolución y además se dice que los efectos de falta de resolución en plazo suponen la caducidad del expediente. Bueno, vamos a ir por partes. En general, las gerencias de catastro, cuando pasan 6 meses, no cierran el expediente. Hay expedientes que están abiertos un año más tiempo. Las gerencias, en muchos casos, están limitadas por recursos técnicos o materiales y les es imposible cumplir esos plazos de 6 meses. Cuando hablamos de procedimiento abreviado, lo he marcado aquí en estas dos expresiones, el convenio lo llama un expediente de tipo CEDIS, una comunicación de discrepancias. Los que no son abreviados se denominan como REGI, un registro general de entradas. Es más o menos lo que quiere decir el acrónimo. En los expedientes CEDIS lo que se busca es que si se ha facilitado toda la información, conformidad de los colindantes, y no tenemos unos diferencias de cabida que excedan ese 10%, el expediente debe resolverse en un plazo muy corto. Ese plazo está más o menos sobre un mes o mes y medio. ¿Cuál es el procedimiento físico que se sigue? Hay un grupo específico de personas en SEGIFSA contratadas para resolver estos expedientes en toda España. En toda España porque el convenio ya está extendido a toda España. Yo supongo que todos estáis al tanto de ello, quitando las haciendas forales vascas y Navarra. En el resto de España todo el convenio ya lleva más de un año largo que está operativo. Cuando SEGIFSA recibe un expediente de subsanación, se produce de forma inmediata la alteración de la base gráfica. Estamos hablando de inmediato en 24 o 48 horas. Eso no quiere decir que el expediente se haya cerrado, porque el siguiente paso que tienen que hacer es enviar a la bandeja de la gerencia la notificación de resolución. Esa bandeja de la gerencia tiene que ser recogida y firmado el documento por el gerente y esa notificación de resolución debe ser enviada a los ciudadanos implicados. Catastro tiene dos contratos, los dos mayores contratos que tiene Catastro firmados son con la empresa que lleva la línea directa del catastro y con la empresa que se encarga de hacer este tipo de funciones. Este tipo de funciones me refiero a imprimir los documentos, ensobrarlos y pasárselos a correos. Todo eso no se hace en el mismo día, todo eso se hace por remesas, por bloques de cartas. Entonces, el gerente puede tardar en firmar 3, 4 días, 5. La remesa puede tardar en salir 10 días, 15, no se sabe. Y estamos hablando que a lo mejor desde que se ha producido el visto bueno por parte de los técnicos hasta que físicamente sale la carta camino de los interesados, pueden haber pasado 20 días. 20 días completamente estériles, porque nadie está trabajando absolutamente en nada. Simplemente son días que han ido corriendo en un proceso puramente administrativo. Cuando se recibe por parte del ciudadano la notificación de la resolución, desde la fecha siguiente a su recepción, tiene 15 días hábiles para decir si está a favor o está en contra. Entonces, estáis viendo que estos tiempos se están dilatando mucho, pero se está dilatando mucho el tiempo y no hay ningún problema técnico realmente. Son todo problemas puramente administrativos. Si no está el ciudadano cuando se le va a entregar la carta, se hace un segundo intento. Si en el segundo intento no se puede, se publica en el BOE. Todo esto va sumando más y más tiempo. Uno de los objetivos que tenemos en la comisión de seguimiento es abordar este tema. Abordar este tema, por una parte, ver si es posible que esas remesas se acorten en el tiempo, que haya un compromiso de entrega en una semana, que no sea más allá de una semana. Y por otra parte, cuando el ciudadano recibe la notificación, en general, si estoy de acuerdo, no hago nada. Espero que pasen los 15 días. Pero sí que se puede hacer algo, porque hay un código seguro de validación. Con ese código seguro de validación se puede acceder en la sede electrónica del catastro y se puede decir, oiga, que estoy de acuerdo, que el procedimiento se ha acabado. Os sigo contando problemas, pero también hay buenas noticias, no todo van a ser malas. Cuando hacéis un expediente de subsanación, el cliente, el titular catastral, delega en vosotros la representación. Y Catastro no está enviando las comunicaciones al colegiado, las está enviando al titular catastral. Entonces, esto que os estoy explicando quiere decir que hay todavía muchos temas en los que podemos buscar la mejora y que este plazo que tenemos abreviado, que es mucho más corto que los 6 meses que establecen los procedimientos catastrales, podemos ver hasta qué punto vamos a cortarlos y, sobre todo, garantizar
que son esos plazos y que no se nos está yendo a 2 o a 3 meses. ¿Qué se necesita para hacer un expediente de subsanación? Pues estos que vamos a ver son casi temas de puro sentido común. Nos hace falta una autorización del cliente para que lo representemos. A fin de cuentas, vamos a avisar el trabajo. El trabajo se va a enviar por medio del colegio. Por lo tanto, el colegiado tiene aquí un papel protagonista y tiene que tener ese poder de representación. En algunos casos es necesario un documento que justifique el dominio de las parcelas. Por ejemplo, en esos casos que os he expuesto en que las diferencias de cabida sean más allá del 10%. Habrá que mandar un escrito a catastro en el que le digamos hay este problema y solicitamos que se corrija, una comunicación. Tendrá que haber una memoria técnica en la que describamos el proceso geomático que se ha seguido, el estudio geomático realizado para llegar a los datos finales. Habrá unas actas de deslinde firmadas por todos los implicados. Habrá que mandar a catastro una representación gráfica de cuál es la geometría que queremos que se represente en su base de datos. Opcionalmente puede haber alguna documentación complementaria. Ahora os comentaré cuál puede ser. Podríamos mandar fotografías de las lindes y se podrían subir DNI de los intervinientes. En general, los DNIs no son necesarios. Si las actas de linde las firman los titulares de las parcelas, no hace falta el DNI. Si empezamos ya a decir que las firmamos, pero yo soy representante de una sociedad, entonces ya sí que hace falta el DNI. Todo esto que os estoy comentando es una visión un poco general de los problemas y del objetivo que tenemos para la mejora del convenio. Pero todo esto lo podéis encontrar con mucho mayor detalle en los manuales que están subidos a la plataforma de colegio. De hecho, esto que estáis viendo aquí está sacado directamente de un manual. Toda esta documentación que hemos visto, para podernos entender entre nosotros, los diferentes revisores, con los colegiados y sobre todo con los técnicos de catastro, se ha normalizado la denominación de los diferentes documentos y algunos se han estandarizado, obligando a emplear formatos concretos. Tenemos que la autorización del cliente se llama documento de representación y se utiliza el documento normalizado de representación de la Dirección General del Catastro. No se puede utilizar otro. Hay que utilizar el documento normalizado de representación. La justificación del dominio lo llamamos documentación jurídica acreditativa. Puede ser nota simple del registro, puede ser un contrato privado, puede ser una escritura de compraventa, lo que proceda, de lo que se disponga. La comunicación a catastro lo llamamos el escrito de manifestación de discrepancias y esto es un formato establecido por el convenio. El escrito de catastro no es un formato propio, no lo escribo yo como quiero. Tengo que utilizar obligatoriamente el que está establecido en el convenio. Lo encontráis en una pestaña específica dentro del trabajo en el colegio, dentro del trabajo que esté dando de alta. La memoria técnica en el convenio se llama datos técnicos y es un documento muy sencillo. Es un documento de 2 páginas, es un esquema de lo que se ha hecho. Topografía clásica, topografía espacial. ¿A qué red me he conectado? ¿Con qué error y con qué aparato? Catastro no quiere más detalles. No le interesan, no van a entrar en ello, no se lo van a leer siquiera. Quieren saber cuál ha sido la metodología empleada en el estudio geomático. Es lo único que quieren. No quieren otra cosa. Entonces, si nuestro cliente quisiera una memoria técnica al uso, una memoria técnica más detallada, como las que soléis hacer o solemos hacer, podríais subirla y se visaría, pero no se entregaría a catastro, porque no cumple el formato de catastro. Y en cualquier caso, esa memoria que subís para vuestro cliente no exime de hacer el documento de datos técnicos, porque ese estamos obligados a entregarlo a catastro. Entonces, si queréis hacer memoria, hacerla, sabiendo que catastro no va a recibirla, pero que en cualquier caso los datos técnicos tenéis que seguir cumplimentándolos. Actas de deslinde, diferenciamos 2 tipos, en las que interviene la administración pública y en las que no interviene, la que me llama mi conformidad de colindantes, sean personas físicas o jurídicas. La representación gráfica, denominada como informe de evaluación gráfica, no podía ser de otra manera. Lo que quiere catastro es su informe de evaluación gráfico alternativo positivo. ¿De ahí dónde va a sacar de ese código CSV que tiene los GMLs para consolidar en su base de datos? No quiere otros GMLs, no quiere DXFs, quiere eso.
Esto es un documento fundamental en el convenio. De hecho, si miráis el manual, todo el manual está articulado alrededor del IVGA. El IVGA es el resultado de nuestro estudio geomático y todo el resto de documentación que estamos viendo aquí lo que hace es justificar por qué el IVGA es así y no es de otra manera. Todo gira alrededor de ese documento. Como documentación complementaria tenemos el anexo técnico. El anexo técnico, por definición, en el convenio, es esa documentación que aportamos y que no tiene cabida en ninguno de los documentos que estamos viendo. ¿Dónde tiene sentido? Pues en un CEDIS no lo tiene. Si en un CEDIS tengo conformidad de todos los colindantes, no hay nada más que decir. Tiene cabida en un REGI. Tiene cabida en un REGI porque en un REGI me falta la conformidad de alguien. Y lo que me dice el anexo técnico es que yo no le estoy diciendo al técnico de catastro, he dibujado aquí una raya y esa es la buena. No, estoy justificando por qué la raya es esa. Puedes diciendo, mira, he dibujado la linde por la acequia, pero la escritura de mi cliente dice que la linde norte es una acequia. El catastro histórico que también te aporto, la acequia se veía y se veía la parcela de mi cliente y además se ve que por apellidos o su abuelo. Además hay fotos de Orzos del Penoa, además hay vuelos antiguos, años 60, 70, donde se ve la acequia. Además te mando fotografías. Lo que estoy diciendo es que el vecino no ha firmado, a lo mejor el vecino no ha firmado porque es desconocido o la parcela del vecino está en investigación, pero yo no te digo aquí está la línea, te estoy justificando por qué la línea va por ahí. Si la parcela está en investigación, podría ser motivo suficiente para que la linde se modificase. Pero si el tema es que el colindante no ha querido firmar, por lo menos hemos motivado al técnico de la gerencia, le hemos justificado por qué va por ahí. Digamos que un poco nos lo hemos llevado a nuestro lado. Le hemos explicado por qué, le hemos justificado por qué. Luego que el vecino alegue sus motivos. Pero por lo menos nosotros de primera ya hemos dicho, oye, yo no dibujo una línea de forma aleatoria. Es por algo. Si dibujamos una línea sin más y decimos a la gerencia, va por ahí, llama al colindante, casi seguro que lo que van a hacer es cerrar el expediente y se acabó el camino. Ellos no se dedican a ese tipo de cosas. Ese es el anexo técnico. No confundir el anexo técnico con la memoria técnica, que es una cosa para el cliente, y no confundir memoria técnica con datos técnicos, que es el documento que exige el convenio. Esto en el manual, en la guía, creo que está explicado e incluso puede que demasiado insistido. Podemos aportar fotografías, sería en un fichero específico, aparte, y podemos aportar los DNIs si lo queremos conveniente o en esos casos que os estaba diciendo que realmente es necesario. Esto en cuanto al convenio. Vamos a pasar a la segunda parte de la presentación en la que vamos a hablar de las certificaciones descriptivas y gráficas. Como veis, aquí no están. La certificación descriptiva y gráfica no es un documento que forme parte de un expediente catastral. De hecho, no tiene sentido mandárselo a catastro, lo han emitido ellos. Mandarle a catastro un documento que es suyo no aporta nada. No confundamos con el informe de validación gráfica. Lo hemos generado en catastro, pero con nuestros datos. Una cosa es que se haya hecho en su plataforma, pero con datos que estoy aportando yo. En el caso de una certificación descriptiva y gráfica, no. Es simplemente una relación, un certificado que baja de catastro. Como os comentaba, previo a la realización de un trabajo de subsanación, aquí decimos que es recomendable, yo casi os diría que es imprescindible, obtener una certificación catastral descriptiva y gráfica. Se puede obtener en cualquier punto de información catastral. Por supuesto, se puede obtener en los puntos de información catastral del colegio. Ahora mismo en el colegio tenemos 5 puntos abiertos: Oviedo, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. A todos ellos se accede de forma telemática. Por lo tanto, da igual en qué provincia se esté, en qué municipio se esté, se accede por medio de colegio y según en qué región nos encontremos, pues será tramitado por un compañero o por otro. Pero para vosotros es simplemente subir la solicitud. Estas certificaciones son documentos que acreditan los datos físicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles que constan en el catastro, o bien la inexistencia de tales datos. Y vamos a pararnos aquí en que constan en catastro. Los que catastro tiene. No quiere decir que sean los reales, no quiere decir que sean los buenos. Los reales y los buenos son los que vosotros estáis viendo en el campo. Vosotros estáis pisando el campo. Y igual que estáis viendo por dónde va la linde, estáis hablando con el propietario, estáis hablando con el vecino, con personas de verdad, que te dice, yo me llamo Pedro,
pero catastro habla de su realidad, de los datos que ellos tienen. Por eso es importante que los tengamos, porque vamos a comparar cuáles son los datos que yo tengo con los datos que tiene catastro. Si a mí el acta del INDE me lo firma Pedro y en catastro pone Juan, esa es la realidad de catastro. Pedro no sé quién es, por lo tanto, para el técnico de catastro se acabó el camino. No va a averiguar nada. Si realmente en catastro hay un error, le diremos, oye, firma Pedro porque Juan falleció, firma Pedro porque se lo compró a Juan hace X tiempo y aquí está la escritura. Para esto nos va a servir, para saber dónde estamos pisando. Hay errores incluso en el titular catastral. Es que es el dueño de la parcela, sí, pero en catastro está otro. ¿Por qué? Porque hay errores. Y tener en cuenta que Murphy siempre juega en vuestra contra. Siempre, siempre. Entonces, es importante saber qué datos tiene catastro para saber qué errores me puedo encontrar. No vale con que digas, mira, me ha firmado el titular de la parcela al lado, pero es que en catastro pone en investigación. Entonces, ese señor que te ha firmado, o eres capaz de demostrar que es realmente el titular, el propietario de la parcela, o para catastro está en investigación. El que alguien firme, a catastro no le dice nada, porque os insisto, catastro no va a poner a hacer una labor de detective, de a ver si lo que le hemos dicho es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, las certificaciones son documentos que acreditan los datos físicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles que constan en catastro. En catastro. Contienen además datos básicos de carácter físico, jurídico y económico y su correspondiente representación gráfica y en algunos casos, en la relación de parcelas colindantes. Aquí decimos en algunos servicios. ¿Por qué decimos algunos servicios? Este año se han ampliado los servicios que ofrecía el PID del colegio. El PID del colegio venía referido al antiguo convenio ya extinguido. Al firmarse el convenio nuevo en el año 2019, había la opción de ampliar los servicios que prestaba el PIC. Ahora vamos a ver cuáles son, esa ampliación de servicios, y también simplificar los procedimientos que estamos aplicando hasta ahora. Vamos a verlo esta tarde, que el procedimiento actual es mucho más sencillo que el que teníamos antes. Y vamos a ver también cuáles son los servicios nuevos. Vamos a verlos un poco por encima, porque algunos de ellos no tienen ninguna relación con la subsanación de discrepancias. Pero vamos a ver, no voy a adelantarme, ¿no? Si además el inmueble está coordinado con el registro, pues incorpora esa circunstancia y el código registral de la finca. Un tema importante, por si alguno no lo conocéis. Tener en cuenta que no se considera que existe colindancia a efectos catastrales entre los inmuebles de una división horizontal. Si yo estoy en la sede del colegio, en Madrid, Reina Victoria 66, segundo C, y sacásemos la certificación de descripción gráfica del colegio, no me va a aparecer el vecino de arriba, ni el de la derecha, ni el de la izquierda. Va a aparecerme que el vecino de Reina Victoria 66 es comunidad de propietarios Reina Victoria 68. Es lo que va a aparecer. En estos casos de divisiones horizontales, como os cuento aquí, no se puede obtener esos colindantes. Vamos a tener la comunidad, que en cualquier caso, si quiero deslindar, tengo que deslindar con la comunidad, no con un vecino en particular. Otro caso sería si fuera una división horizontal tumbada. En ese caso puede que el chalet que a mí me afecta directamente, que es el colindante, sí que pudiera firmarme. Pero antes sería mejor, si hubiese un caso de esos, que lo confirmemos, ¿eh? No vaya a ser que luego nos encontremos con alguna sorpresa en catastro. Esto es un ejemplo, voy a ver si puedo ampliarlo, creo que sí. Esto es un ejemplo de certificación descriptiva y gráfica. La primera página figura la referencia catastral, el año de construcción, la superficie, figura los valores catastrales de suelo y de los edificios. Si es un inmueble urbano, hablará por cada planta cuál es la superficie, cuál es su uso. No es algo que parezca que hay mucha información, realmente no hay ninguna, porque vuestro cliente debería saberla, es su parcela, a fin de cuentas, ¿no? O sea, que esto no nos va a solucionar muchas cosas. Nos importa sobre todo la segunda página o la segunda y siguientes. La segunda y siguientes es donde aparecen los inmuebles colindantes. Aquí aparece el nombre del titular catastral, aparece su NIF o su CIF y aparece su domicilio fiscal. Esto es lo que nosotros necesitamos. Por un lado veríamos que la parcela está en nombre de nuestro cliente. Esto lo habríamos visto ya muy al principio, porque si vais al PID del colegio y pedís esta parcela a nombre de Pedro y esa parcela está a nombre de Juan, os van a decir en el PID del colegio. No podemos dártela porque el titular catastral no es ese. O sea, ya sabemos
que tenemos un primer problema. La parcela no está a nombre de mi cliente. Si ya tenemos la certificación, pues tendremos la reacción de todos los colindantes. En algunos casos nos servirá para podernos dirigir a ellos. A lo mejor mi cliente no los conoce, hace poco es una finca rústica, la ha comprado, no sabe quiénes son sus vecinos. Y en otros casos, que es lo fundamental, nos servirá para confirmar que esos clientes, esos señores que hay en catastro, son realmente con lo que estoy hablando. Y si no, ¿cómo se lo voy a comunicar? Hay algunos casos en que no se puede emitir la certificación. Estos son los 4 casos que se pueden dar. Vamos a ir de abajo hacia arriba. No se puede emitir la certificación cuando la geometría de la parcela, por un error en la base de datos, se superpone con la de otra parcela. Da un mensaje de error, da la opción al gestor del PIC, al operador del PIC, a que lo comunique, simplemente hay que dar un botón y se manda una comunicación automática a la gerencia de que hay un error. Generalmente en poco tiempo lo solucionan. Existe una inconsistencia entre la superficie gráfica y la alfanumérica superior al 10%. No se puede generar. No existe cartografía para la parcela. Aunque parezca raro, esto en algunos casos se da. Pocas veces, pero se da. Si no hay cartografía, no se puede ir más allá. O existe un expediente de alteración físico, económico, jurídico que afecta al inmueble o sus titulares, cuya tramitación aún no se ha finalizado, aunque ya ha sido alterado en catastro. Empezamos la frase del final al principio. Aunque ya ha sido alterado en catastro. Esto es lo que pasa con nuestros expedientes. Yo entrego el expediente y, como decía, 24 o 48 horas, si todo es conforme, se modifica la cartografía. Yo lo veo que ya está modificado y digo a mi cliente, hombre, ya lo tenemos arreglado, vamos al notario. Y cuando el notario intenta sacar la certificación para incluirla en su escritura, le dice que la parcela está bloqueada. Entonces, el hecho de que veamos la alteración gráfica no quiere decir que el expediente esté cerrado. Todavía está corriendo ese tiempo. Yo no lo haría así. Yo cambiaría la geometría cuando el expediente se fuera a cerrar. Catastro la corrige, la modifica al momento y puede inducir este tipo de errores. Entonces, cuando existe un expediente que en algunos casos es nuestro, pues no se puede obtener la certificación de escritura gráfica. Los servicios, os comentaba antes. ¿Qué servicios presta el PIC Online en la nueva modalidad? Bueno, pues son los que se recogen en las letras B, C, D y E de la resolución de la Dirección General del Catastro de 15 de enero de 2019. Además, se establecen cuáles son los procedimientos y además se establecen cuáles son los formularios específicos que se deben utilizar en cada uno de los diferentes servicios. No hace falta que hayas que buscar la resolución. Estos son los puntos. El B, el C, el D y el E. El B ya lo teníamos. Servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos por los titulares catastrales, sus representantes o autorizados. Lo que ha cambiado aquí es que, como vamos a ver, ahora es mucho más sencillo la tramitación, la solicitud, que era antes. Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar como titular catastral. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en temas de becas o de ayudas, donde hay que demostrar que no se tienen más de N inmuebles o que el valor de los inmuebles no supera N. Este es el sentido que tiene ese tipo de certificaciones. Esto que viene ahora no tiene nada que ver con la subsanación de discrepancias. Servicio de consulta para los titulares catastrales sobre información relativa a las solicitudes de ayuda de la última campaña de la Política Agraria Común, Agrícola Común, de la PAC. Como veis, esto no tiene nada que ver con una subsanación de discrepancias. Y el último punto sí que es muy interesante. Dice, servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos por parte de titulares catastrales de las parcelas colindantes, titulares o cotitulares de derechos reales de arrendamiento y aparcería, así como por parte de herederos y sucesores, en los términos establecidos en el artículo 53. También aquí faltaría poner los legatarios. Vamos a ir por partes. Siempre hasta ahora, cuando nos pedís una certificación descriptiva y gráfica y la parcela estaba a nombre de herederos de, os decíamos que no podíamos emitirla. Que este artículo 53 reconoce a los herederos un derecho, pero que es la gerencia el organismo competente para reconocérselo realmente. Ahora ya no, ahora ya nosotros podemos emitir esa certificación descriptiva y gráfica.
Lo que dice al principio, servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos por parte de titulares catastrales de las parcelas colindantes, esto está copiado directamente de la resolución. Aquí no hemos metido pluma para nada, ni en coma ni en puntos. Esto no se entiende exactamente qué es, pero lo que sí que dicen en sus resoluciones es que no hay un procedimiento específico para esto y que se aplique el procedimiento del punto B. Y, lógicamente, si el colindante quiere saber quiénes son sus vecinos, pues que pide una certificación descriptiva y gráfica. Pero está copiado directamente del Boletín Oficial del Estado. Tal y como está puesto, aquí lo hemos colocado. Por su especial relevancia, en la realización de trabajos de subsanación veremos en detalle la tramitación primera que hemos visto, la del punto B, certificación de datos catastrales para titulares catastrales, sus autorizados o sus representantes. Es algo que una certificación negativa, que no tienes inmuebles, que el tema de la PAC, pues para esto no tiene recorrido. Y en el caso del último punto, vuelvo para atrás, en el caso del punto E, un aparcero, un arrendatario puede pedir una certificación descriptiva y gráfica, pero no puede ser el promotor de un expediente de subsanación. Un heredero puede pedir una certificación descriptiva y gráfica y puede ser el promotor de un expediente de subsanación, pero en este caso del punto E, estas certificaciones no llevan la relación de colindantes. Por lo tanto, para lo que estamos hablando de saber a quién me tengo que dirigir, aquí no hay recorrido porque ese dato no voy a tenerlo. ¿Para qué se suele utilizar este punto? Pues muchas veces se está utilizando para solicitar todas las parcelas, todos los inmuebles que están a nombre del causante. Se haya fallecido y quiero saber que había en catastro su nombre. Entonces, eso es otro tipo de certificación diferente. Es una certificación literal de todos los inmuebles del causante. Podría luego pedir la descripción gráfica de alguno en particular, pero no llevaría a los colindantes. Aquí quiero hacer un inciso porque esto no tiene que ver con la subsanación, pero esto es importante. En catastro hay errores en la base de datos. No solamente los gráficos que conocemos, también hay errores en los alfanuméricos. No sabría decirlo si son un 2, un 5, un 8, no lo sé. Pero vamos, los vemos. Cuando estás trabajando te los tropiezas. Hay parcelas que tienen el nombre del titular catastral, pero no tienen domicilio fiscal. Pone municipio de Navalucillos y no figura el NIF. En catastro no se puede acceder nunca. No hay forma de acceder a catastro por el nombre de una persona. Yo no puedo acceder a catastro como Fernando González Marcos. No puedo. Esa consulta no existe. Solamente puedo acceder por el NIF. Entonces, esas parcelas que por error no tienen NIF, cuando pido la relación de bienes inmuebles, no van a aparecer. Cuando yo pido a catastro, dame la relación porque estoy haciendo un inventario para una herencia, tened en cuenta que puede que Murphy juegue en vuestra contra. Que tengo 10 en el registro y no en el catastro. Puede que en el catastro falte alguna. No porque no esté, sino porque falte el NIF. Eso yo lo he vivido. Me llama un compañero, oye, mira, es que me falta una y mi tío tiene una en tal sitio y la de mi padre tiene que ser la de al lado. Sí, das al botón y ves la del padre. Y viene el nombre del padre, pero no tiene NIF. Por eso en la relación no aparece. Entonces, buscar, decir, oye, dame todas las que hay en el municipio de Navalcarnero, yo te las puedo dar. Pero ojo, que puede que alguna falte. Y falte por esto, porque el NIF no está en la base de datos de catastro. No es un error muy frecuente, pero es un error que puede darse. Y nunca sabremos si al final me puede faltar alguna o no me puede faltar alguna. Tenerlo en cuenta, ¿eh? No tiene que ver, como os digo, directamente con un expediente de subsanación, pero es importante que lo sepáis si solicitáis este tipo de información al punto de información catastral del colegio. Bueno, para acceder únicamente es necesario estar inscrito como actual titular catastral, su representante autorizado. Nosotros no tenemos acceso a datos históricos. No puedo decirte quién era el titular de ayer. Solo te puedo decir quién es el titular de hoy. Sí puedo decirte cuándo se ha cambiado, pero no puedo decirte quién había antes del cambio. Y un tema muy importante, porque esto ha cambiado radicalmente respecto a cómo era anteriormente. En esta modalidad de PIC online, el topógrafo no puede ser nunca, ni autorizado ni representante. Nunca. El colegio es una corporación de derecho público y tiene firmado un convenio con la Dirección General del Catastro, un organismo oficial. En ese convenio se articula
la creación de un punto de información catastral. Y los colegiados, como miembros de esa corporación, son gestores del punto de información catastral. Gestores es la persona que recoge los datos del ciudadano y los pasa al PIB del colegio. Esa es la labor que hace el colegiado. Pero el colegiado no puede ser en ningún caso ni autorizado ni representante. Insisto en esto porque en el modelo anterior, que estaba en vigor hasta hace, bueno, a principios de este año, sí que figuramos autorizo a y ponemos el colegiado. En este caso, no. No. Es más, el colegiado no firma ningún documento. Eso que os mandamos un documento para firmar que no devolvéis, tampoco existe ya. El colegiado simplemente es el gestor de esa solicitud de certificación descriptiva y gráfica. ¿Cuáles son los formularios? Pues tenemos la solicitud de información, Catastro la llama SATIC, solicitud de acceso a datos catastrales, no sé el acrónimo de dónde sale exactamente, voy a preguntarlo. Eso sí, hay que pedir un formulario para cada parcela, quiere decir, si voy a pedir 3 parcelas, tendré que hacer 3 solicitudes, las subiré todas al mismo trabajo, no tengo que hacer 3 trabajos en el colegio, pero tengo que hacer 3 solicitudes. Hay otro modelo de solicitud de información para los supuestos de interés legítimo y directo, herederos, arrendatarios, parceros, que hemos comentado antes. Hay una declaración responsable, tiene su propio formato, y hay una autorización, si es el titular catastral autoriza a alguien que haga la gestión. Y aquí vamos a insistir en otro punto importante. El modelo de autorización es el propio del punto de información catastral. Os leo. En el ámbito del acceso a la información catastral no se admite el documento normalizado de representación aprobado por resolución de 10 de septiembre del año 2020, cuyo uso queda limitado a los procedimientos de declaración, solicitud, subsanación de discrepancias, etc. Este es el modelo normalizado que utilizamos, que hemos comentado, en un expediente de subsanación de discrepancias. Si cogéis la hoja y la miráis arriba a la derecha, pone exactamente esto. Declaración, solicitud, subsanación. No dice punto de información catastral. Este documento no es válido como autorización. A vosotros os da igual que el cliente firme uno o firme otro, siempre estéis sin dar el papel. Pero esto no es válido. No lo subáis porque el responsable del PIC os va a decir no me vale. Nosotros mensualmente, en el punto de información catastral, las gerencias nos exigen que justifiquemos mensualmente los accesos que hacemos para consultar datos protegidos de ciudadanos. Tenemos que entregar los papeles y tenemos que entregar estos papeles. Estos. Pues, son los que estamos obligados a entregar y son los que se debe usar. Solamente hay que tener eso en cuenta. La autorización para una certificación no es el documento normalizado que utilizo en una subsanación de discrepancias. Vamos a verlo ahora. Bueno, ¿qué ya metidos cómo voy a hacer una de estas? Pues me hará falta la solicitud, el formulario SATIC, firmada por el solicitante, no por el colegiado, por el solicitante, como os he dicho, una solicitud por cada parcela y ese documento lo debe guardar el colegiado. Me lo puede haber firmado mi cliente digitalmente, me lo puede haber firmado de forma manual. Yo lo he escaneado y lo he subido como PDF al colegio, pero el documento lo tengo yo. El documento que acredite la autorización, acompañado por la copia del DNI del autorizante, en el caso de que el que solicite sea un autorizado. Ese documento, el original, también lo debe guardar el colegiado. El documento que acredite la representación, en el caso de que el solicitante sea un representante, también debe guardarlo el colegiado. La declaración responsable, que debe firmar el solicitante del servicio si actúa como representante. Esto ahora vamos a ver un caso real y os va a quedar claro quién es cada uno. Pero ahora mismo estamos hablando de que hay un solicitante, un posible autorizado, un posible representante y un colegiado que siempre está, porque es el que tiene que físicamente subir todos estos documentos. Diferencia entre autorización y representación. La autorización se otorga por una sola vez y por un tema concreto. Te autorizo a que vayas a correos a recoger este paquete. Una sola vez y un tema determinado. Una representación se prolonga en el tiempo y abarca muchas más cosas. Yo soy el apoderado de una compañía. Yo tengo un poder que se extiende en el tiempo, por tiempo ilimitado o hasta una fecha concreta, y me da poder sobre una serie de temas de la compañía. Eso es una representación. Pero una autorización es para esto y una sola vez. Para que vayas a recoger el paquete. Para que vayas a solicitar esto. Punto. Y ahí se acabó.
Esto que estamos viendo es el documento. En el caso de un titular catastral es el único documento que vamos a utilizar. No vamos a utilizar nada más, ni vamos a intercambiarnos más papeles, ni vamos a deciros, toma esto, fírmalo, escanealo. No. Esto es lo único que vamos a emplear. Vamos a verlo un poco más en detalle. Solicitud de acceso a información catastral de carácter protegido por el titular catastral, representante o autorizado. Identificación del colegiado. Nombre, NIF, número de colegiado. Aquí donde pone 3, lo vemos aquí abajo, nos dice que el 3 es sede del PIC del colegio. La sede del PIC del colegio, las que os he dicho. Oviedo, Barcelona, Sevilla, Valencia o Madrid. Hoy por hoy son las que tenemos. Solicitante. ¿Quién solicita el dato? Yo. La parcela es mía. Fernando González Marcos. Aquí me pongo. Como yo soy el solicitante, aquí no marco nada. Me refiero, yo soy el titular catastral, no marco nada. Elegir una opción, no voy a decir si es uso propio o otros usos, solamente 2 opciones, y elegir una opción también. ¿Qué solicito? Una certificación descriptiva y gráfica. Podría ser una relación de parcelas a mi nombre. Bueno, y pongo la referencia catastral. Ya está. Esto lo firmo. No hace falta nada más. No hace falta ni el DNI. Si yo soy el titular catastral, esto es todo lo necesario. Esto lo subís. Hay colegio y el gestor del PIC, el compañero que lo maneja, os dará la certificación. Nada más. Supongamos que la parcela no es mía. Aquí tengo a mi lado, no lo estoy viendo, al tesorero general, a José Antonio López Medina. ¿Quién solicita? Yo, Fernando González Marcos. ¿En calidad de qué actúo? Actúo en calidad de autorizado. ¿De quién? De José Antonio López Medina. Firmo yo, que soy el que solicita, Fernando. Y debería acompañar este documento. Que no sé por el puntero, no me deja. Este documento, la autorización. José Antonio López Medina autoriza a Fernando González Marcos para algo concreto. Por lo tanto, no lo estoy viendo, sí lo estoy viendo. Sí, sí lo estoy viendo. Para algo determinado. En este caso hace falta 2 documentos. Solicitud, firmo yo soy el que pido, y autorización del titular catastral que me está autorizando para hacerlo. Como veis aquí el colegio no está firmando nada. Vamos al caso de representación. El titular catastral es una persona jurídica o mi padre está incapacitado y yo tengo una sentencia judicial que yo soy su tutor. Entonces, ¿quién solicito? Yo. ¿Quién es el titular catastral? Mi padre. Declaración responsable. Cuando llego a este tipo de solicitud, mando la solicitud, debo mandar el poder. Poder me refiero, si es una persona jurídica, el poder notarial que dice que yo represento a la compañía. Si mi padre está incapacitado, la sentencia que dice que yo soy su tutor, eso tendré que mandarlo siempre. Y junto con este documento de solicitud, no hay que mandar la autorización, hay que mandar la declaración responsable, donde yo, el solicitante, declaro yo que dispongo de la documentación original y que la pondré a disposición de la Administración si me la solicita. Y marco si soy un representante, si soy en este caso un heredero, hablaría de un certificado de función, hablaría de un testamento, propiedad, casos de propiedad de parcelas que yo no figuro en catastro, pero la propiedad es mía, o derecho de arrendamiento ya aparecería. Entonces, estamos hablando solamente de 3 documentos y solamente entregaríamos o 1 si soy titular catastral, 2 en el caso de ser titular catastral con una autorización, o sea, soy un solicitante y me autoriza el titular catastral, 2 documentos, o 2 documentos también en el caso de que sea una persona jurídica o alguien incapacitado y lo esté representando. No hay más documentos que entregar, solamente son estos. Si leéis el manual, está extraído de los procedimientos de catastro. Lo hemos resumido y lo hemos enfocado a que sea fácil de manejar, a que sea una cosa práctica, más que fácil, que sea práctico. Puede que en algunos momentos todo esto de autorizado, representante, una cosa que he pasado por alto en este párrafo de aquí abajo, en el caso de esta declaración responsable se firma por el representante y en ese declara que se dispone de documentación acreditativa original, vale, y que se compromete, vale, pero dice, y en el caso de que el solicitante sea un autorizado de un representante, ya sea legal o voluntario, bueno, todo esto cuando le dices, ¿qué coño está diciendo? Bueno,
enmarcarlo en esto. Hablamos de autorizados, de representantes. Yo soy representante de una compañía y aún así puedo autorizar a alguien. Bueno, todo esto se puede mezclar un poco. Pero son conceptos, son 3 personas las que intervienen, no interviene nadie más. Un representante autorizado, un titular catastral y el topógrafo en medio, que no firma nada, insisto una vez más, no firma nada. Y ya por terminar, quería enseñaros la diferencia que hay entre los dos, no va a hacer falta, entre los dos modelos de solicitud. Estos son los 2 modelos que serían idénticos si no fuera porque han metido aquí esto entre medias. Aquí esto entre medias. Hablamos de colegiado, colegiado, solicitante, solicitante. Si actúa como representante o como autorizado, es lo mismo. La parte final, uso propio, otros usos, certificación, lo que nos ha explicado es lo mismo. Y se ha metido entre medias solamente esta parte de aquí. Que si soy heredero legatario, el NIF del causante. Si soy propietario no titular catastral, ¿qué referencia estoy solicitando? Y si soy titular de derecho de arrendamiento de parcería, pues también la referencia catastral que estoy solicitando. Lo tienen separado, son 2 modelos distintos. Las cabeceras son diferentes. Bueno, y por mi parte nada más. Solamente daros las gracias por vuestra atención